Hoy en Conversa tenemos la visita en el estudio de una personalidad muy importante dentro del sector petrolero nacional, el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, que debido a la extensión de su entrevista hemos decidido realizarla en 3 programas, por la temática importante que toca. Es importante que ustedes nos acompañen, es demasiado interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Jalil Alba, su anfitrión de Conversa. Bienvenidos nuevamente a Conversa. El día de hoy tenemos como invitado muy especial al doctor Fluvio Ruiz Alarcón, un viejo conocido de la industria energética nacional, originario de Coatzacoalcos, Veracruz, un bello puerto petrolero que me trae muchos recuerdos porque evidentemente yo soy de allá, es paisano mío. ¿O no, Fluvio? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jalil, por supuesto. Coincidimos de ser en el centro del universo. Exactamente, el centro del universo. Y como siempre, nos acompaña el ingeniero Roberto Casillas Muñoz, director de contenidos de este programa. Roberto, gracias por acompañarme nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doctor Fluvio. Muchas gracias. ¿Cómo estás, ingeniero? Ya sabes, Roberto, igualmente, que si tocas temas de Coatzacoalcos nos ve muy bien, ¿eh? El bello puerto petrolero del país, el número 1, como dice aquí don Fluvio. Así es, ni más ni menos. ¿No? Fluvio, gracias por acompañarnos y una de nuestras primeras cuestiones que queremos hacerte aquí en Conversa es que nos platiques un poco más sobre cómo está la situación de la industria petrolera nacional. De acuerdo a tus perspectivas, ¿cuál es el estado del arte que guarda la industria energética nacional y el sector petrolero, en especial Petróleos Mexicanos? Bueno, me parece que estamos en un momento crucial, ¿no? Hay un momento importante de definiciones. Desde mi perspectiva, se han mostrado los límites de haber reorientado la política petrolera sin haber ajustado el marco jurídico y el diseño institucional y las expectativas heredadas de la administración pasada, ¿no? Evidentemente, el nuevo gobierno tiene una visión radicalmente distinta a la del gobierno anterior en materia petrolera. Sin embargo, a mí me ha llamado la atención que en todo este tiempo se buscó implementar esta nueva política petrolera sin hacer los cambios, a mi juicio, pertinentes para darle coherencia de conjunto a la política petrolera con este diseño institucional, la dinámica sectorial y sobre todo las expectativas que se habían creado, ¿no? Hemos visto cómo esta divergencia ha provocado todo un conjunto de litigios y de fricciones, ¿no? Porque ciertamente la nueva política en algunos aspectos se podía implementar sin cambios, pero en general, insisto, para darle coherencia de conjunto, sí hubiera requerido de estas modificaciones. Y hemos observado cómo mucho del respaldo, que innegable, explícito, y a mí me parece adecuado, del gobierno hacia Petróleos Mexicanos, nuestra principal empresa productiva del Estado, pues ha terminado en tener efectos parciales, ¿no? Recordemos simplemente los apoyos, por ejemplo, en materia fiscal, que por más positivos que puedan ser para Petróleos Mexicanos, no han resuelto de fondo la problemática que significa tener un régimen fiscal que sigue vigente, ¿no? Solamente se hacen decretos para disminuir el pago, en particular de derecho de utilidad compartida, pero la estructura es la misma y sobre todo me parece que no ha habido un planteamiento integral que refleje esta nueva visión de cuál es el papel del sector petrolero en el modelo de desarrollo económico, el lugar de Pemex dentro de ese sector y como consecuencia, cuál debería ser la organización de Petróleos Mexicanos, de la estructura del sector mismo y la carga fiscal que debería sostener Pemex, ¿no? Entonces yo creo que como planteamiento general ese sería más o menos mi perspectiva ahora. Roberto, ¿tú cuál es tu opinión al respecto? Y no sé si quieras comentarle algo a Fluvio, preguntarle algo. Pues sí, preguntarle porque estamos ante, sabemos, nuestro amigo, pero además debemos decirlo, porque así es, pues es uno de los conocedores del tema petrolero energético en México,
porque Fluvio ha sido parte integral e importante de Pemex y de su administración, de su operación, y la conoce desde adentro, desde afuera, todas las perspectivas de Pemex. Yo recuerdo hace algunos años, Fluvio, en donde se vislumbraba la llegada de este nuevo gobierno, y tú proponías temas muy estructurales en donde tenía que haber una mano en donde moviera cosas del fondo, como tú dices, en el aspecto fiscal, desde luego, para tratar de fortalecerlo, y también en el aspecto operativo y en el aspecto de la asociación, incluso en la modificación de los contratos, pero sí en la presencia de la industria privada en conjunto con Pemex. Esto sin demeritar nunca pues ese objetivo que tenemos todos de ver un Pemex fuerte y boyante y que pueda operar. Pero como técnico también sabemos que tiene sus limitantes. El día de hoy lo vemos y no estamos en una mejor situación o muy halagüeña. Estamos, como tú dices, en un punto de definición importante. Para Fluvio Ruiz, como lo decía, como un experto de Pemex, ¿cuáles serían las oportunidades y cuáles serían los riesgos que existen para la empresa petrolera mexicana, Fluvio, de aquí a que termina este sexenio? Mira, para mí un riesgo sería que no hubiera cambios, ¿no? en el marco jurídico. Yo estoy convencido que es, digamos, la situación material del sector ya hace difícilmente reversible, ¿no? la reforma energética como tal, pero que sí hay algunos cambios que ayudarían a Petróleos Mexicanos, porque insisto, no es solamente una cuestión de descargar fiscalmente a Pemex, sino también de darle los instrumentos jurídicos para tener una mejor interrelación con otros actores en el sector y él mismo posicionarse, ¿no? Yo diría algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy importante que un instrumento que muy rescatable de la reforma pudiera ser modificado en beneficio de Pemex, es por ejemplo, el tema de las alianzas, ¿no? Creo que el que Pemex tenga la posibilidad de aliarse con otras operadoras para compartir el riesgo geológico es algo muy positivo. Sin embargo, tal y como está el diseño en la actual legislación, pues resulta un camino, dijera Led Zeppelin, largo y sinuoso, ¿no? Es necesario la aprobación de CNER, que CNER notifica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cual le pide a la Secretaría de Hacienda los parámetros económicos, y después la Comisión Nacional de Hidrocarburos organiza la licitación a ver con quién se alía Pemex, y yo siempre pongo el ejemplo, porque ya no es hipotético, es un ejemplo, el de Trión, donde después de 2 años de pláticas con BP, pues resulta que el aliado, en virtud de la licitación organizada bajo los criterios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues es BHP Billiton. Y no es que sea malo, pero es que pudo haber sido mejor si Pemex mismo puede negociar las eventuales sinergias con sus potenciales aliados. Entonces creo que, por ejemplo, eso es una posibilidad importante, sin tener que hacer reformas constitucionales. Yo agregaría algo muy cercano a las alianzas, el que se le quitara el carácter excepcional a las asignaciones. La Constitución, la vigente, la derivada de la reforma, no establece una prioridad entre los mecanismos de asignación o de licitación para explotar la riqueza del subsuelo. Los pone en condiciones de igualdad. El Estado puede optar por cualquiera de los dos, no hay restricciones, no hay ni siquiera criterios. Sin embargo, la ley de hidrocarburos sí establece que las asignaciones tienen carácter excepcional. Y a partir de ahí, la reglamentación las hace casi no solamente excepcional, sino extraordinaria, ¿no? Y muy complicado en términos de la reglamentación vigente. Obviamente, al no ser obligatorias las licitaciones, el Estado, el gobierno puede seguir el proceso de asignación. Sin embargo, para asignar necesita, así dice la ley, una opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. A mí me parece que esa no debe ser función de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque es una decisión al final
de política económica, ni siquiera de política petrolera como tal, ¿no? Es mucho más amplio por la importancia que sigue teniendo el sector. Entonces, esos dos cambios tan sencillos, quitar el carácter excepcional de las asignaciones y permitir que Petróleos Mexicanos, a partir de criterios que se podrían fijar en la ley, ¿no? De cómo, de dónde sería preferible, prioritario o incluso los únicos casos en los que pudiera tener sentido las alianzas con Pemex, ¿no? Que me parecen muy claros algunos, en aguas ultraprofundas, en yacimientos no convencionales, ¿no? Es decir, donde Pemex tiene mucho que aprender. O es muy caro y entonces puede tener también apoyo en esa parte. Entonces, eso, modificarlo, me parece potenciaría mucho la capacidad de Petróleos Mexicanos, ¿no? Vamos, las alianzas en aguas someras, pues yo no les veo ningún sentido. O sea, Pemex tiene todas las capacidades, no veo por qué tenga que compartir la renta, porque eso también hay que señalarlo. Cuando hay una alianza, cuando hay un farm out, en el presente implica que Pemex se ahorra parte de la inversión, pero en el futuro implica hay una cesión de la renta. Para volver al ejemplo del Trión, cuando Trión empiece a producir, el 60% del valor será para BHP Billiton y el 40% para Pemex. Es decir, 60% de la renta se la va a llevar BHP Billiton, o al menos de las utilidades, ¿no? Parte de la renta se quedará, espero, en el Estado mexicano. Entonces, me parece que esta es una gran oportunidad, explorar dentro del mismo marco jurídico vigente qué instrumentos tiene Pemex y adaptarlos para que sean efectivamente en favor de Pemex y del Estado y haciéndolos mucho más sencillos. Tiene enormes retos que ha ido enfrentando, déjenme decir, algunos ya con mucho éxito. El caso de la tasa de restitución de reservas, que es algo de lo que a mí me llamó la atención que en su momento se hablara muy poco o se hablara desde una perspectiva muy negativa, ¿no? Recordemos, conforme a los datos oficiales que dio a conocer el año pasado la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al 1 de enero de 2020, Pemex obtuvo una tasa de restitución de reservas probadas de 99.2%. Incluso Pemex alega que son un poco más, pero bueno, lo oficial hoy por hoy es lo que dice la Comisión Nacional de Hidrocarburos y fue 99.2%. Me llamó mucho la atención que los medios en general dijeron, siguen bajando las reservas probadas. Pues sí, es cierto, bajaron 0.8%, ¿no? Pero hay un poco como de mala leche también en esa parte, porque evidentemente el gran logro es que entre 2017 Pemex pasó de una tasa de restitución de reservas de 4% a una de 99.2%. O sea, eso habla, por un lado, de que Pemex ha conservado capacidades técnicas y por otro lado, del potencial geológico que aún existe en nuestro país. Entonces, eso me parece que lo está haciendo muy bien. Hay una parte hacia el futuro que no necesariamente depende de Pemex, porque sí tiene que ver con una definición más amplia, insisto, de política económica, de política fiscal, y es el hecho de que parece que está variando, pero en principio la lógica extractivista con la cual se han hecho los planes de trabajo, la actividad petrolera en general desde 1977, se mantiene al menos en los primeros planes y los documentos relacionados con el sector que ha emitido este gobierno, es decir, esta idea de explotar lo más pronto posible la mayor cantidad posible de petróleo crudo, incluso en detrimento de Pemex. Recordemos que cuando el año pasado hubo una crisis en los precios, pues una muy buena parte de la producción de Pemex no era rentable. A los precios que vimos el año pasado, al menos hay diversas estimaciones que sitúan en torno a la cuarta parte, o al menos al 20%, a la quinta parte, la proporción de la producción de Pemex que ya no era rentable, ¿no? De hecho, el acuerdo de la OPEP, que se intentó en abril, al que parcialmente se adhirió México, le hubiera venido muy bien a Pemex. O sea, disminuir 400,000 barriles de producción, a Pemex le hubiera venido a esos niveles de precio bastante bien. Sin embargo, no ocurrió porque hay esta idea de hay que sacar todo y parece una cuestión hasta de honor regresar a 2 millones. Parece ser, al menos por ya el discurso del 18 de marzo pasado del presidente, que esta lógica empieza a cambiar. Yo no sé si en el fondo del cambio haya efectivamente la comprensión de que lo ideal es una explotación racional de los yacimientos en sus tiempos y para lograr la mayor recuperación del crudo in situ, o simplemente sea una forma de disfrazar el hecho de que estaba claro desde hace meses que los
las metas, los objetivos originales que se planteó el gobierno, 2.4, 2.6 millones de barriles, pues no se iban a alcanzar y no había manera de alcanzarlos, ¿no? En cualquier caso, el resultado puede ser positivo, es decir, que vayamos hacia una explotación racional. Ahora, hay retos, esos en cuanto a exploración-producción, hay otros retos importantes, sin duda, en el área de refinación, ¿no? Aquí me parece que es urgente que se retomen los proyectos de reconfiguración de las refinerías que aún no lo están, Tula, Salamanca, Salina Cruz, porque si no, la producción de combustóleo, que se incrementó de manera muy importante entre 2020 y 2019, va a seguir siendo un obstáculo para el funcionamiento óptimo de las refinerías. Recordemos que solo 3 de nuestras 6 refinerías están reconfiguradas, Cadereytas, Ciudad Madero y Minatitlán, y esas producen una cantidad pequeña de combustóleo. La reconfiguración puede llevar incluso a cero producción de combustóleo, que tal vez no sea deseable porque de todas maneras seguirán existiendo las plantas de combustóleo SFE que, como vimos en febrero, son necesarias en momentos de crisis o cuando nuestra dependencia del gas hace que muchas plantas de ciclo combinado pudieran, como vimos en febrero, por cuestiones naturales, ¿no?, de fenómenos naturales, no entrar a producirlo. Entonces sí se necesita por ahí una cantidad residual de producción de combustóleo, pero no los volúmenes que estamos produciendo en la actualidad y que cuando ya no hay forma de darle salida, pues obligan a parar las refinerías, ¿no? Entonces creo que sí hay un reto importante. Y por supuesto sigue el de la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero estos dos elementos deben ya dar lugar a un debate en el país sobre la fiscalidad óptima en materia de combustibles, ¿no? Roberto, Jali, ustedes saben, yo soy partidario, siempre he sido partidario de la construcción de la nueva refinería, de ampliar nuestra capacidad de producción, pero por razones de seguridad energética, no para que sea más barata la gasolina, ¿no? Creo que eso es un grave error. Recordemos que en 2017, por dar un dato, ¿no?, este mecanismo de subsidios al consumo de gasolinas que mantiene este gobierno cuando suben los precios, más allá de la promesa de que no suban en términos reales, este mecanismo en 2017 le costó al Estado 70,000 millones de pesos, que equivalieron en ese año al presupuesto de la UNAM, el Politécnico, la Universidad Veracruzana y el CONACYT. O sea, sinceramente creo que como sociedad es más útil financiar estos centros que financiar la quema de gasolina, ¿no? Creo que en ese sentido sí tiene que haber una discusión seria de cuál es el nivel óptimo socialmente hablando de la fiscalidad de combustibles para, uno, sufragar los gastos que le provoca al Estado el transporte individual por automóvil, que va desde las camas de hospital de quienes se accidentan hasta el torito, ¿no? En medio, lo que quieran, más allá de pavimentar y construir calles y carreteras. Hay muchos gastos asociados con el transporte individual. Y por lo tanto, para impulsar el transporte público, pero en todo caso para financiar la transición energética, las medidas de preservación ambiental, de seguridad industrial, en fin, todos estos gastos asociados al uso intensivo de combustible para transporte individual. Creo que esa fiscalidad tiene que encontrar un punto de equilibrio y no creo que deba ser sujeta de subsidios, ¿no? Es un debate. Es más, yo estoy convencido que si a la gente se le informa correctamente del destino de estos recursos fiscales provenientes del uso de combustibles, esos cobran mucha mayor aceptación, ¿no? Yo he sostenido que en la Ciudad de México, por ejemplo, se podría poner un impuesto de 50 centavos por litro consumido que se usara para mantener y ampliar el metro. Y estoy seguro que si se usa con transparencia, en general la población aceptaría. Y el otro gran reto, sin duda, es volver a impulsar a la petroquímica, ¿no? La petroquímica, y no es que seamos de Coatzacoalcos, ¿verdad, Jalil? Pero la petroquímica va a ser el último gran nicho del sector de los hidrocarburos, ¿no? Es además un sector que muchos llaman la industria de todas las industrias, porque es la base para muchas industrias. Es una industria por lo mismo tractora, una industria que es capaz de generar toda una serie de encadenamientos productivos virtuosos que al final tienen también un reflejo fiscal para el Estado. Entonces me parece que hay que ir pensando en una actitud mucho más positiva, mucho más decidida del Estado para recuperar la petroquímica, y eso pasa, y yo diría que ese es un cuarto reto que
atraviesa todos los demás, pasa por garantizar el abasto de gas a nuestro país, ¿no? Hoy estamos en una situación de gravísima dependencia, insisto, lo vimos en febrero, frente a Estados Unidos, porque se apostó por el gas como un combustible de transición y en momentos en que empezamos a tener carencia de esta materia prima. Eso, la recuperación o la garantía del abasto del gas necesariamente pasa por igual reformas institucionales, fiscales, de entrada diferenciar el régimen fiscal del gas no asociado del régimen de los hidrocarburos, que hoy no se distingue en la ley de ingresos sobre hidrocarburos, pasa porque Petróleos Mexicanos incluso tenga también una actitud más agresiva y salga, que esa es, digamos, en la base, el origen de las empresas públicas petroleras, garantizar el abasto de sus países de orígenes con producción interna y externa, como hace Petrobras, por ejemplo, ¿no? Que tiene una producción importante en Brasil y otra también muy importante fuera. Hoy Petrobras está produciendo 2.8 millones de barriles diarios, ¿no? Sumando su producción interna y su producción sobre todo en el Golfo de México del lado de Estados Unidos y en las costas de África, ¿no? Entonces, Pemex tendría que hacer algo así en materia de gas, ir al sur de Texas muy probablemente, ¿no? Comprar o asociarse con empresas o actuar directamente a través de alguna filial, buscar incluso algún tipo de sinergia con Bolivia y Argentina, acá en el lado de Sudamérica, en fin, una actividad también importante fuera que permita de proyectos de inversión, obviamente, de infraestructura, para transporte, almacenamiento, distribución, todo esto, garantizar el abasto de gas en general, ¿no? No solo para la electricidad, sino y sobre todo para impulsar la industria petroquímica. Interesante información que proporciona el doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Esto fue todo por hoy en Conversa. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la próxima. Gracias.